Sean todos bienvenidos a un día más compartiendo la palabra de Dios. Espero que todos se encuentren bien en este día. Quiero invitarlos a leer Santiago 1:5. Y tienen listo Proverbios 1:7, por favor. Venimos hablando del libro de Corintios y vemos que Pablo siempre quiere que ellos tengan la sabiduría, pero la sabiduría que viene de Dios. Y lo mismo pasa con nosotros. Dios quiere que cada vez que leamos su palabra, que lo busquemos, logremos comprender su sabiduría. Así que yo quiero que miremos esa palabra que dice acá, Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿A quién debemos pedir la sabiduría? A Dios. Solo Él es quien nos la puede dar. No hay nadie más, no hay otra persona que nos pueda dar sabiduría. Solo puede provenir de Él. Y leamos Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Insensatos. Insensatos son aquellos que no buscan a Dios. Aquellos que con orgullo determinan no ponerle atención a las cosas de Dios. Aquellos que pretenden vivir su vida en sus fuerzas, lógico, viviendo la vida a su manera. Pero la sabiduría está en Él. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así que vamos a ir a 1 Corintios. Señor, hoy te pedimos que seas tú guiando nuestra reunión, que sea tu presencia, Señor, que tu Espíritu Santo nos redarguya, nos convenza, Señor, de pecado, justicia y juicio. Que tu hermosa presencia, Señor, llene el lugar y llene a cada persona que escuche la predicación, y que tu palabra transforme nuestros corazones, aún el mío, Señor, el que predica, que podamos aprender más de lo que tú nos quieres enseñar hoy. Te damos la gloria, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Entonces vamos con las aclaraciones de 1 Corintios y vamos en el segundo tema. Esa es la segunda parada de aclaraciones de 1 Corintios. Hoy vamos a tratar temas morales que suceden en la iglesia de Corintios y que suceden en la iglesia actual. En la iglesia los temas morales son muy importantes porque la vida moral de las personas de la iglesia son testimonio al mundo, son testimonio a la gente que está afuera. Si veíamos esta semana el libro de Tito, Pablo les exigía que las personas que estuvieran en la iglesia y que fueran líderes deberían tener un nivel. Teniendo en cuenta que nuestro nivel, nuestro punto de comparación siempre va a ser Cristo, nosotros debemos siempre esforzarnos en parecernos más a Cristo. Cuando alguien llega nuevo a la iglesia, lo primero que se trata de ayudar es en la parte moral. Si viven en unión libre, que se case. Si tienen problemas o situaciones de mentira, de actitudes equivocadas con la gente, de los hombres hacia las mujeres, la moralidad es muy importante, porque eso es reflejo. Si alguien es en la iglesia, es reflejo de Dios y no puede vivir con esa parte
equivocada. Bueno, en esta carta, en este momento, Pablo está tocando un tema que le fue referenciado, donde le cuentan una situación que aún para la gente gentil es fácil decir, no, pues eso está mal, pero para los de la iglesia no era fácil. Pero tengamos el contexto claro, ¿no? Esa gente vivía en una cultura donde adoraban la vida sexual, la adoraban. Y pues en ese momento, en la actualidad, también se adora la vida sexual. Hay muchos que adoran la vida sexual y no pueden vivir sin eso. Entonces son promiscuos, son libres en el tema. Pero cuando hay alguien en la iglesia que tiene esa situación, pues la idea es ayudarlo. Pero no, aquí no lo ayudaban, aquí lo alentaban. En Corintio, recordemos que todas las personas de Corintio tenían una fama, promiscuos. Entonces cuando iba una mujer de Corinto, por ejemplo, iba a otro lado, iba a Efeso, y ¿de dónde eres? De Corinto. Entonces ya, es una prostituta. Y eso hacía que tuvieran esa fama todo el tiempo. Todo el tiempo. Y esa era su imagen. Pero, ¿qué había pasado? Había llegado Pablo allí con la iglesia y había querido levantar a esa gente. Y había una iglesia, había una obra allí, pero en medio de la obra pasaba eso. 1 Corintios 5, 1 al 2. Dice la palabra. De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Hay un tema aquí que es claro y que a veces no lo vemos, y es que la iglesia debe corregir los problemas morales de sus integrantes. Este hombre se portaba moralmente mal, él creía que estaba bien, lógico, su cultura y toda la cosa, pero dentro de la iglesia es desde otra manera. Y Pablo estaba llamándole la atención porque los líderes debían corregir a ese hombre, o por lo menos dicho, ya se le advirtió y no lo ha hecho, ya se llamó a uno y a dos testigos y no lo ha hecho, no ha corregido su actitud. Todos se alegran. Entonces aquí en la iglesia, en vez de haber santidad, ¿hay qué? Hay inmoralidad sexual, hay morbosidad. Porque eso trae un pensamiento morboso. Uy, no, ese está muy bien y te la ganaste tú. Eso está mal. Porque la palabra de Dios, ella misma nos dice que no debe ser. Así que cuando vemos esta parte, vemos como la cultura del mundo no es igual a la cultura de la iglesia. Y podemos decir, ahí es donde vamos contra cultura. La iglesia va en contra cultura las cosas del mundo. Porque en la iglesia no se va a alegrar a las personas de las cosas inmoralmente correctas. Incorrectas, perdón. No nos debemos alegrar en la iglesia de las cosas que son incorrectas delante de Dios. No debe ser así. En Deuteronomio 22:30 dice la palabra: ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Es algo sencillo, es algo que está ahí escrito en 2 renglones. Es una orden de Dios. Pero en la iglesia vemos que hay cosas del mundo que nos influencian, sin apartarnos muy lejos de la parte sexual. Podemos ver cómo otras cosas influencian al mundo, influencian la iglesia, otras cosas del mundo. Hay cosas que nos influencian negativamente en cuanto a nuestra moralidad. La televisión,
en el celular, en el cine, donde debe ser como, por ejemplo, una escena romántica sencilla. Entonces ahora, si no hay sexo, no es la mejor escena. Y todo el mundo está en el cine esperando a que llegue esa escena. Y están viendo televisión y están esperando a que llegue esa escena. Y yo no estoy diciendo que no vean televisión, que no vean el celular, pero es que cuando llegue ese momento que vaya a pasar eso, quítenlo, pásenlo. Y si tienen la fuerza, déjenlo ver. Porque está dañando tu santidad. Está influenciando en tu vida y está tocando una parte muy, muy de Dios. Tu vida moral, tu vida íntima, tu vida sexual es una parte donde tú honras a Dios. Y lo hemos aprendido con el tiempo. Porque no vamos a decir que todos éramos super santos, ¿no? Pero llegamos a entender que nuestra vida íntima debe ser santa delante de Dios, de la manera correcta. En 1 Corintios 5, 6 al 7 dice: Primera de Corintios 5, 6, 7. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Es claro o más claro? O sea, ¿es claro? Cuando lo leemos es claro. Debemos tener santidad en nuestra vida. Y no solo en nuestra área sexual. En todas las áreas de nuestra vida debemos tener santidad. Porque un poquito de levadura, un poquito de cosas del mundo en las cosas de Dios transforma nuestra vida. Como que yo bailo porque pues eso está bien. Pero ¿lo estás haciendo para Dios? ¿O lo estás haciendo para tu carne? ¿Estás agradando a Dios con lo que estás haciendo? Voy a decir una mentira. ¿Estás agradando a Dios con esa mentira que estás diciendo? ¿O simplemente estás manchando tu santidad con eso? Aunque sabemos que no podemos ser totalmente santos en nuestras fuerzas, debemos correr a Dios apenas pecamos. Porque debemos reconocer que hemos pecado, que hemos ofendido, que hemos lastimado a otras personas, aún a nuestra pareja, cuando hacemos las cosas de esta manera. Dice Pablo ahí en el versículo 8 del mismo capítulo 5. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Es correcto enseñar a otra persona que está pecando. Y nuestro gozo debe ser en ser santos. O sea, nuestro gozo debe estar en hacer el bien. Nuestro gozo debe estar en agradar a Dios con lo que hacemos, en ser bendición en donde estemos. Nuestra alegría debe estar en no hacer el mal a los demás. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. O sea, que no seamos como esos panes que tienen levadura, sino seamos panes puros. Que seamos correctos, que seamos íntegros delante de Dios, que seamos idóneos con la palabra. Amén. Porque por algo Dios dejó la palabra y dejó los 10 mandamientos, por ejemplo, y fuera de eso otro montón de mandamientos, pero los dejó para que los pusiéramos por obra, para que reconociéramos que hacíamos mal y pudiéramos decir: oh, ese no es el camino, toca dar la vuelta por otro lado. Tenemos que correr hacia Dios. Tenemos que ir hacia su presencia. La iglesia debe alegrarse por ver a la gente con un arrepentimiento sincero delante de Dios y por ver a la gente convertida. Así es. Y transformada por el poder del Espíritu Santo. Eso es alegría para la iglesia. Pero imagínense, imaginémonos alegrarnos porque alguien está haciendo algo malo. ¿No está nuestro pensamiento mal?
hay cosas correctas en medio de tantas situaciones. No es que tú trabajas allá, tienes que salirte allá. Diga en cualquier lugar. Pero esa es su profesión y eso fue lo que aprendió a hacer. Sé santo ahí donde estás. Amén. Sé santo ahí donde estás trabajando. Sé santo, muestra a Dios. Guárdate, porque estás en el lugar donde dicen más mentiras, los que trabajan con políticos, por ejemplo. Está en un lugar donde dicen mentiras a montones, donde saben elaborar la mentira, con abogados igual. Porque ahora abogado no es el que defiende, o sea, que lleva la verdad de las cosas, sino el que hace ver como si fuera la verdad. Y el malo sale a la calle y el bueno entra a la cárcel. Así son los abogados de ahora. Un abogado que sabe que hay una injusticia y dice, no, pues si me paga lo mismo que le robaron, pues entonces yo le hago el caso. Pues, ¿qué caso hay ahí? Corrupción. Corrupción por todo lado. Que trabaja en, no sé, que soy cantante. Alguien me pone el caso una vez. No, es que mi amiga es cantante de música norteña, creo que era. Popular. Y ella le tocó dejar el trabajo, porque esa es su profesión, pero ella le tocó dejar su trabajo y mirar cómo vive, porque no es capaz de guardar su santidad. Está bien, pero porque no se esfuerza en meterse más con Dios para que lo muestre ahí donde ella trabaja, donde la conocen, para que su santidad transforme a otros, para que donde haya oscuridad ya sea la luz, que ella lleve la luz de Cristo. Miremos lo que dicen los siguientes versículos. 1 Corintios 5, 9 a 11. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario... Perdón, me salté, creo que me saltó, discúlpeme. Celebrar una fiesta. Ok, del 9 al 11. Dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente no con los fornicarios de este mundo, con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os he escrito que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Si alguien está en la iglesia y su pecado es notorio, contaminando a todos, aún a los nuevos, es necesario tomar una acción en ese caso. ¿Y saben qué es peor? Y más aún si es el pastor. Como una iglesia donde el pastor se permite tocar a las mujeres, o hace cosas incorrectas, no lo llaman al orden. Como una iglesia donde el pastor es avaro y su predicación se basa en las finanzas y deja a Cristo de lado, o coge la palabra que habla de Cristo y respalda sus predicaciones sobre las finanzas. Iglesia, debes abrir los ojos, porque el centro de la predicación es Cristo. Así es. Eso es lo que dice en Apocalipsis 19:10. Porque el centro del siervo de Dios debe ser el Evangelio. Debe ser la conversión de los hombres al Evangelio. Debe ser la salvación de la humanidad. Ese es el centro de la predicación de la iglesia. Pero si el mismo pastor es alguien que se permite tocar a las mujeres, como lo hemos visto en muchos casos, ¿por qué no vas a llamar a tu iglesia para que predique en tu iglesia? ¿Porque habla de finanzas? ¿Porque es el ungido de Dios? Pero si en su predicación no se ve Dios por ningún lado. ¿Cómo alguien se llama cristiano y abusa de sus empleados? ¿O cómo alguien es cristiano y llega borracho a la iglesia? Puede estar en la iglesia, pero aún no es cristiano. Aún no es convertido, aún no ha nacido de nuevo.
Porque el que ha nacido de nuevo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra. Puede que sea en la iglesia, pero aún no es de la iglesia. Así es. Así que tu oración y nuestra oración debe ser porque ese hombre se ha transformado por el poder del Espíritu Santo. No por nuestras fuerzas, les digo, porque por más que lo regañen no va a cambiar. Así es. Es el poder del Espíritu Santo el que transforma a las personas. Amén. Es el poder del Espíritu Santo el que trae a los de la iglesia. Es el amor por Dios. Y no podemos tener amor si no nos damos cuenta que lo necesitamos. Amén. En el versículo 12 y 13 dice la palabra: porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgaréis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Si hay algo que debemos tratar en la iglesia, son esos problemas dentro de la iglesia. Nosotros, a la iglesia no le corresponderá a juzgar a los que están afuera. ¿Saben? Porque cuando le predicas de Cristo a alguien que está afuera y tú le dices, es que eres hijo del diablo, pues es verdad, pero se lo tienes que decir con una manera No entienden. que lo entienda, una manera que le muestre su dolor, que le muestre su llaga, su pecado, que lo hagas comprender que necesita a Cristo. Pero si tú le gritas y no le hablas con la palabra de Dios, con el amor que Cristo te habla a ti, no vas a poder conseguir algo bueno. Porque la persona cuando le grita es que es hijo del diablo, va a querer salir corriendo. No sabrá qué hacer. Que no entiende. Porque no entiende que necesita a Cristo en su vida. Porque no entiende que necesita exaltar a Dios sobre todas las cosas. Porque normalmente en la calle todos dicen, sí, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Yo amo a Dios. Yo soy de Dios. Normalmente lo dicen. Y lo decíamos nosotros antes cuando no éramos de la iglesia, cuando no andábamos bajo la palabra, decíamos, yo creo en Dios. Él es grande y poderoso, pero no me dejo juzgar, no me dejo manejar de otra cosa. Pero soy borracho. Pero soy mentiroso, pero yo creo en Dios. Hay algo que no coordina, ¿no? O salen un par de groserías. No, pero yo sí creo en Dios. Por eso Dios los va a tratar a ellos. A nosotros como iglesia nos compete ser santos en la iglesia. Nos compete agradar a Dios con las personas que están en la iglesia. Así que nuestro trabajo es en levantar a las personas, en llevarlos a la palabra, en ayudarnos, en orar unos por otros, en exhortarnos unos a otros, pero con el ánimo de que vengamos a salvación, con el ánimo de que miremos a Dios y podamos buscar la santidad que solo Él puede darnos. Amén. Lucas 9:56 dice, Lucas 9:56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Saben que moralmente también es cómo tratamos a las otras personas? La moralidad tiene que ver con eso. Porque si tú juzgas a alguien por ser mentiroso, tú también lo fuiste. Si tú juzgas a otro en la calle por ser malo, tú también lo fuiste. Pero aquí se trata de solucionar el problema dentro de la iglesia. Y este hombre no quería dejar a su mujer, que era la madrastra.
Entonces este hombre no estaba poniendo en práctica la palabra que es de Dios. No la estaba poniendo en práctica, simplemente estaba pasando por alto 2 renglones de las leyes. No pondrás mancilla sobre el lecho de tu padre. Sigue en el versículo, vayamos a 1 Corintios 6, 1 al 11. Porque aquí sigue la cosa de la moralidad. No solo de la vida sexual. Dice aquí: ¿os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Ya es un problema. Porque no sufrís más bien el agravio. Porque no sufrís más bien el ser defraudados. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. Y esto a otros hermanos. La cultura griega era muy necia, y pues digamos que nos comparamos con ellos porque la cultura griega también está en estos tiempos. Estando en la iglesia y teniendo problemas con los hermanos, de muchas maneras deciden irse a arreglar allá afuera. Porque creo que desde esa época y en muchos tiempos vale más la salvación, vale más el dinero que la salvación. Vale más las cosas materiales que la salvación. Y generalmente los que pleiteaban en ese momento eran los ricos, los que podían pagar el juez, los que podían pagar el juicio. Esos eran los que más pleiteaban. Y los pobres, a los pobres que por necesidad no le pudieron pagar el arriendo, a los pobres que por necesidad no pudieron pagarle el préstamo que le hizo, los afrentaban allá afuera. Pero esos ricos, teniendo el poder de perdonar, teniendo el poder de bendecir, iban y pleiteaban delante de los jueces, siendo cristianos, y el problema es dentro de la iglesia. ¿No era mejor decirle: te perdono y te voy a ayudar para que salgas adelante, te voy a enseñar cómo lo hace Dios, así como Dios me está ayudando, yo te voy a ayudar a ti? Pero no, aquí las apariencias, aquí las humillaciones, el tratar mal a otros, el querer imponer el yugo sobre otros era más valioso, porque era el testimonio delante de otros, era su vida para con otros. Y no valía más el perdón, o sea, no tenía más peso el perdonar. No tenía más peso tener humildad y ayudar a ese que se cayó. Eso tiene más peso. Amén. No es más correcto decir: perdónenme, le fallé a Dios. Pero esta gente en Corinto era aguerrida y problemática. Y no miraban la salvación del otro. De hecho, ni la gente de afuera, así como nos pasa con lo de Tito, la gente se reía y dice: ¿cristianos? No, mejor no. Mi hijo estuvo trabajando en una empresa y el dueño era, entre comillas, cristiano. Y este hombre se paraba y hacía el devocional, pero al final los trataba mal, los regañaba, abusaba, porque los hacía trabajar más tiempo y no les pagaba las horas extras, los hacía quedarse hasta la noche, hasta la madrugada,
y fuera eso madrugar al otro día y les tocaba ir no sé dónde y no les daba para los transportes, no le pagaba lo justo porque no pagaba lo que era, sino lo que él quería. Y entonces la palabra de él era ley sobre todos. Y él quería que lo obedecieran como si él fuera Dios. Él quería que lo obedecieran como si él fuera Dios sobre todos. Sin entender que había gente que no era cristiana y que sentía que estaba siendo abusada. Y fuera eso los que eran cristianos decían, no, pero ese hombre ¿dónde muestra a Dios? ¿Cómo muestra a Dios si nos dio trabajo? Pero es que abusa y abusa y abusa. Y si algún compañero para no tener peligro porque quedaba en San Victorino, si tenían que salir y se quedaban esperando, no dejaba que otro lo esperara. Decía que tenían que estarse en la calle, que tenían que esperar en la calle, y la calle llena de gente fumando droga, la gente con gente que necesita también, pero es del mundo y no va a tener respeto por la vida. Tenían esos problemas y este hombre no lo permitía. ¿Dónde estaba Dios en el corazón de ese hombre? En el dinero. Y eso era lo que él decía que le enseñaban en la iglesia. El dinero es que el ser próspero es el que tiene dinero. Pero no, para la iglesia el ser próspero es el que tiene salvación, es el que se somete a Dios, es el que toma la palabra por obra, es el que se esfuerza por exaltar a Dios, presentando a Cristo, con su forma de ser, con su forma de honrar a Dios. Cuando ayudas a otro estás honrando a Dios. Cuando le das la mano a alguien de la iglesia, estás bendiciendo. Y cuando compartes el evangelio con los de la calle, estás llevando la gloria de Dios a otra vida. Así que en la iglesia debemos procurar ser santos siempre, pero no solo en la iglesia, también en nuestra vida continua. En el cristiano hay varias cosas que deben brillar mucho: la humildad, el perdón, la honestidad, la sinceridad, la mansedumbre, la templanza también y el dominio propio. Tito 2, 11 al 14 dice, Tito 2, 11 al 14. Escuchemos muy bien. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que estar en la iglesia no es sinónimo de maldad. Estar en la iglesia no es sinónimo de avaricia. Estar en la iglesia no es sinónimo de opresión. Estar en la iglesia es sinónimo de salvación, de humildad, de bondad, de benevolencia, Amén. De amor por aquellos que se están perdiendo, de colaboración con aquellos que están caídos. Amén. Porque debemos ser celosos de buenas obras. Celosos, o sea, nuestro corazón siempre debe estar atento para hacer buenas obras. Nuestro corazón debe estar dispuesto siempre para hacer buenas obras. Nuestro corazón necesita hacer buenas obras porque somos hijos de Dios. No malas obras, no maldad. Esa situación no solo se presentaba en Corinto, se presentaba en Efeso y en Creta.
porque todos tenían cultura griega. Y se presenta ahora en la iglesia porque en el mundo hay cultura griega. Porque en el mundo hay pensamientos desordenados y hay maldad del hombre. Hay orgullo y vanidad de parte de los hombres. Pero tú que estás en la iglesia no puedes ser de esa manera. La verdad no puede ser distorsionada, por eso les decimos, lean la palabra, conozcan a Dios, conozcan al Creador de todo lo que existe, véanlo a Él. Para que cuando venga esa cultura del mundo, ustedes sepan decir, esto no es de Dios. Pero es necesario que lo busquemos de corazón. Es necesario que como hijos de Dios nos rindamos en su presencia y le pidamos que nos haga instrumento en sus manos. No combina decir que soy cristiano y conocer más al dueño de la discoteca que al pastor de la iglesia. O que el pastor de la iglesia me acepte que yo esté tomando todos los días. Y me diga, sí, no, está muy bien que lo conozca. Porque ¿dónde está mi santidad? ¿Dónde está mi santidad para los hombres? ¿Cómo voy a aceptar la verdad del mundo si está distorsionando la verdad de Dios? ¿Cómo voy a aceptar la verdad del mundo si me está alejando de la presencia de Dios? ¿Cómo prefiero vivir en la oscuridad que en la luz que me da Cristo? ¿Y cómo podemos reconocer las obras de Dios si permanecemos más en el mundo que en su presencia? En la iglesia es mejor dejar muchas veces pasar la falta del hermano porque queremos que sea salvo. Porque queremos que el hermano se levante. Sí, debemos decirle, pecaste contra mí, pero yo te perdono. Pecaste contra mí porque me ofendiste, pero yo te perdono porque mi alegría es que tú llegues a ser salvo. Amén. Porque pueda que ese hermano esté en proceso y algún día va a reconocer que falló, pero falló delante de un cristiano. Y cuando alguien falla delante de un cristiano, ¿el cristiano a quién debe mostrar? ¿A Cristo o al mundo? Entonces, como hijos de Dios debemos esforzarnos porque Él vea a Cristo. No tratarlo como nuestro peor enemigo, porque eso pasaba ahí en Corinto, lo trataba como su peor enemigo. Y ahora él mismo se preparaba para ver a quién le iba a hacer lo mismo, para que sufriera igual que él sufrió. Y nosotros no debemos permitir que otros sufran lo que nosotros sufrimos. Si Dios nos pasó por un proceso, si Dios nos llevó a tener una vida y pasar un proceso, y nuestro pecado nos llevó a pasar un proceso, nosotros debemos ayudar a los que vienen en camino. ¿No dice la palabra que el soldado advertido no cae en el mal? Pues si viene alguien que se está levantando como nuevo en la iglesia, nuestra tarea es ir a mostrarle, mira, si te vas por ese camino te vas a caer, vas a pecar, vas a ofender a Dios. No caigas, no te vas por ese camino. Por eso existen los padres con los hijos. Porque un padre educa a su hijo para que no falle. Un padre trabaja con su hijo, está como papá para decirle, hijo, no te vayas por ahí. A los hombres, hijo, sé valiente porque tú eres el hombre. Hijo, levántate, tú eres el que protege a tu esposa. Hijo, sé fuerte, no te dejes tentar por las cosas del mundo. Hijo, andar con mujeres en todo momento no es bueno. Busca una, tu esposa. Busca una, la que te agrade, pero la que te honre y la que ame a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que has de enseñarle a tu hijo. Pero en Corintio, no, tenga las mujeres que quieran. Esa es la mamá de esa es su madrastra. Uy, está muy bien. Pensamientos morbosos. En la iglesia, uy, no, este fin de semana vamos a compartir los jóvenes en el karaoke. Alrededor de cervezas y momentos felices.
Vamos a compartir con nuestros amigos para evangelizarlos. Pero no los traen al lugar santo, los llevan a la fiesta. Yo estoy con ellos en la fiesta. No, es que son mis amigos y los quiero convertir. ¿Y la santidad de Dios dónde se queda? ¿Dónde reflejas el amor de Dios? Oye, te invito a un almuerzo. ¿Qué hemos hecho con nuestros amigos? Vengan a un almuerzo. Y cuando pensamos estamos hablando de Dios, sin que tengamos el propósito, queríamos hablar de Dios con nuestro testimonio, pero ellos comienzan a hablar de Dios y ahí nos metemos en la conversación de Dios. Vengan a arrepentimiento, vengan a salvación, porque el día de la salvación queremos estar todos juntos con ustedes, porque nos alegra que la salvación venga a sus vidas. Amén. Yo no quiero nada tuyo, yo quiero que tú conozcas al Dios que yo conozco. Yo quiero que tú veas las obras que Dios hace en tu vida, si tú le entregas todo eso que está mal en ti. Porque nuestra identidad es Cristo, y Cristo dio la vida por todos los pecadores. Pero ¿saben qué? El mundo se encargó de querer hacer la justicia de Dios. Entonces han matado a muchos porque en sus pensamientos ellos eran malos y los que estaban matando eran los buenos. Y hoy existe eso. El pueblo judío, los que profesan el judaísmo, están matando gente. Y no les importa que digan que son hijos de Dios, no les importa porque para ellos eso no vale. Y la compasión y el amor, ¿dónde queda? El amor a tu prójimo, ¿dónde queda? Porque leen los 10 mandamientos y no los ponen por obra. Porque no tienen lo que tenemos nosotros, iglesia. No tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. No lo tienen. Ellos piensan solo como hombres y la maldad es la que gobierna su vida. Y en la iglesia no nos podemos portar igual que ellos. No nos podemos portar igual que ellos. La iglesia fue hecha para bendecir, para hacer luz, para ser celosos de buenas obras, como decía la palabra. Dice 1 Corintios 6, 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y solo de una lista, porque hay más listas. Pero recordemos que esto éramos nosotros en nuestra época. Dice, y esto eres algunos, mas ya habéis sido lavados. Dice algunos. ¿Sí ve? Le dice a la iglesia, eras algunos. Antes éramos así. Pero ahora habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. ¿Quiénes habrán sido santificados? Los que comenzaron a mostrar que nacieron de nuevo, ¿cierto? Y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí hay un paquete de cosas que deben salir de la iglesia. Vamos a poner ese paquete otra vez. Dice, la fornicación debe salir de la iglesia. La idolatría, el adulterio, los afeminados, los hombres que se cuesan con otros varones sin ser afeminados, los ladrones, los que son avaros, la borrachera. Y hay pastores que dicen que si no entendemos que pueden tomar. Los que maldicen, los que hablan mal, los que estafan.
esas cosas, ese pequeño paquete debe salir de la iglesia. Así que si llegaste a la iglesia y tienes eso en tu vida, hoy te cuento que eso va a salir, porque si Dios está haciendo la obra en tu vida, es mejor que lo entregues de una vez, porque si no va a ser más doloroso. Mejor dice: Señor, te entrego mi pecado. Señor, te entrego mis faltas. Señor, te entrego eso que me aparta de ti, porque eso ofende a Dios. Así que cuando estamos en la iglesia se hizo para que todos fuéramos procesados y saliéramos de esa oscuridad en que vivimos alguna vez y llegáramos a la luz admirable que está en Cristo. Por eso un cristiano no es el mejor porque más ora. Un cristiano es el mejor porque en cada cosa que hace muestra a Cristo. Es el mejor. Porque, ¿sabes? Cuando estás en un trabajo, no eres el mejor porque le estás compartiendo todo de Cristo por palabras, sino tus hechos te hacen el mejor. Porque es el que más se esfuerza, porque es el que te queda los otros 10 minutos trabajando, porque eres el que siempre está ayudando a todos los que necesitan, porque eres la mano derecha del jefe, pero porque te lo dio Dios. Te lo dio Dios cuando lo mostraste en cada cosa que hacías. Esa gracia, ¿quién te la dio? Dios. ¿Tienes por qué envanecerte? No tenemos de qué envanecernos, todo nos lo dio Dios. Si estamos en la iglesia, la tenemos el gozo de estar en su presencia porque Él nos lo dio. Él nos dio la alegría de ser sus hijos. Así que, iglesia, nuestro enfoque no puede estar guiado por el mundo. No puede estar guiado porque un hombre en la presidencia dice que las cosas son de una manera u otra. No puede estar porque hay otros que lo están rechazando y se están oponiendo. No, iglesia. Nuestro enfoque está en que esas personas deben ser moralmente justas y correctas. Tienes que elegir a alguien para la presidencia, en poco viene eso. Miremos qué tan moralmente correctos son. Y comencemos porque todos los que están en esos lugares son mentirosos. Todos están por conveniencia. Aún los que dicen ser cristianos están allá por conveniencia. Mira que esta semana supe que una secta de esas grandes que están en el gobierno son dueños de empresas. Y eso no puede ser porque están en el gobierno y ellos no pueden manejar cosas del distrito. No puede ser. Eso está mal. Dice Tito 1:6. Hay gente que va a iglesias y solo ven por los ojos del que predica. ¿Y dónde quedó Cristo entonces? Nosotros debemos ver a través de los ojos de Cristo, no de una persona. Todos los hombres somos malos, malos, malos. Y como dice Pablo, yo el peor. Los únicos santos ojos que queremos ver son a través de los ojos de Cristo. A través de su mirada que ve al Padre y pone eso por obra. Y dice Pablo unas características que deben haber dentro de la iglesia para los hombres que están en la iglesia. Y aquí estoy hablando de hombres, porque los hombres deben guiar a su casa, a su esposa, a sus hijos. Tito 1:6. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. ¿Cómo es? Con sana enseñanza. Exhortar con amor, enseñar con bondad, ser sobrio al hablar, ser justo al hablar y convencer a los que contradicen. Porque es que lo que convence es la palabra. No convencen mis argumentos. El que convence es el poder del Espíritu Santo.
no mi palabrería elocuente y desarrollada. Lo único que puede transformar la vida y llevar a alguien al arrepentimiento es la sana enseñanza. Cuando tú le respondes a alguien que está siendo agresivo contigo y le respondes con cordura, con paz. Porque los hijos de Dios somos llamados a ser pacificadores. Pero recordemos que antes de eso, todos fuimos de alguna manera así. O fuimos avaros, o fuimos ociosos. Fuimos malvados con gente del mundo. De alguna manera fuimos malos. Y ahora tenemos la bendición de ser hijos de Dios para reconocer que lo que muchas veces hacemos está mal y tenemos que correr a Él. Correr a Él, esa es nuestra más grande bendición. Ahora, como hijos de Dios, podemos correr a su presencia y pedir perdón. Y clamar su bondad. Y decirle, Señor, úsame. Por favor, quiero ser instrumento en tus manos. Señor, que tu presencia brilla en mi iglesia. Que tu grandeza se muestre al mundo, Señor. Pero no para que me vean a mí, sino para que te vean a ti, Señor. Porque es que es justo que vean a Dios en la iglesia. Es justo que si tú eres de la iglesia, donde tú estés, vean a Dios. Porque eres correcto. Porque eres íntegro. Porque das la otra milla para que el otro sea salvo. Eso es justo. Y si no siempre nos va a ir excelente. Pero mira, te aseguro que de cada cosa Dios nos va a enseñar algo nuevo. Y nos va a enseñar a tener dominio propio. Nos va a enseñar a crecer en Él. Por amor a Él. Por amor a su Hijo Jesucristo. Y esa obra solo la hace el Espíritu Santo dentro nuestro. Así que dispongamos el corazón, iglesia. Démosle gracias a Dios porque Él es bueno. Amén. Y porque cada cosa que nos enseñas tan especial. Pongámonos de pie.